Es muy importante esta semana debido a que estamos integrando los conocimientos que nosotros adquirimos en nuestra semana número uno y nuestra semana número dos, pero lo más importante es que lo estamos integrando eh, en lo que son los sistemas biológicos, en lo que son los organismos vivos. Además de ello, estamos aprendiendo las características para identificar aquellos organismos que son seres vivos de aquella materia inerte o esos seres no vivos. El miércoles hablamos sobre los temas que eran pertinentes para nuestra actividad integradora número 5 y dejamos pendiente los temas para nuestra actividad integradora número 6. No obstante, muchos de los tópicos que se necesitan para nuestra actividad integradora número 6 hablamos el miércoles pasado sobre todo de esos aspectos de lo que es la nutrición. Bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden escribir por medio del chat de esta plataforma o bien tomar directamente el audio de esta plataforma Zoom. Se está generando un video, ustedes pueden escribir las dudas o algo relevante, jóvenes, algo que les parezca incluso interesante. Cuando revisen el video y lo pueden escribir en la sección de comentarios de YouTube. Lo importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Los aprendizajes para esta semana es algo muy importante que conlleva también a a la competencia principal de nuestro módulo número 14, que es la relación entre la materia y la energía, y llevarlo a cabo ese entendimiento en lo que son los sistemas biológicos complejos. En esta semana exploraremos esos procesos vitales que describimos en nuestra actividad integradora número 5 que llevan a cabo los seres vivos y cómo es su nutrición. Para eso es muy importante esta actividad integradora número 6 de la cual vamos a hablar el día de hoy. Y muy importante es que reflexionemos cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Así es que vamos a hablar sobre esa interrelación entre materia y energía, pero dentro de sistemas biológicos complejos, es decir, dentro de esos ecosistemas. Vamos directamente a nuestra actividad integradora número 6 y si sobra tiempo, o bien si ustedes tienen alguna duda que sea importante, por favor, tomen directamente el audio y realicen esa pregunta. Vamos con nuestra actividad integradora número 6. Nuestra actividad integradora número 6 también considero que sencilla. Tenemos que integrar un documento en Word, el cual cubrirá los aspectos que se nos están solicitando, pero algo importante, dentro de esta actividad no se nos exige el que realicemos una portada. No obstante, yo les recomiendo que realicen una portada para la entrega de esta actividad. Esta actividad se llama la nutrición y el propósito de esta actividad es comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de la nutrición que ellos presentan. Recuerden, de acuerdo a la nutrición que tienen los organismos, los podemos clasificar como autótrofos o como heterótrofos. Dentro de los procesos biológicos que les permiten a los organismos vivos tomar esa materia y convertirla en energía. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer los procesos de nutrición. Necesitamos nosotros también saber acerca de los procesos de asimilación de energía e identificar la clasificación de la materia. Lo más importante de estos tópicos es que nosotros podamos relacionarlo con nuestras actividades diarias. ¿Cómo es nuestro diario vivir y qué aspectos de lo que nosotros estamos aprendiendo podemos relacionar con lo que son nuestras actividades diarias? Y van a ver que es muy interesante y sobre todo es bastante rico este proceso que es la nutrición, o al menos lo es para mí. Eso ténganlo por seguro.
Entregaremos un documento en Word donde vamos a integrar los aspectos que se nos están solicitando. El primero de ellos es que expliquemos con nuestras propias palabras la diferencia entre los diferentes tipos de nutrición y alimentación. Vamos a colocar tres ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores de acuerdo a la red trófica. Y vamos a clasificar a cada uno de estos organismos de acuerdo con su nutrición, si es una nutrición autótrofa o es una nutrición heterótrofa. Vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 a 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en el metabolismo celular. Vamos a describir con nuestras propias palabras la función de cuatro biomoléculas orgánicas que son esenciales para la vida. Vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 a 8 renglones el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en el proceso de nutrición y cuáles son sus diferencias. Vamos a guardar nuestro documento con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S3AI6. ¿Ok? Bueno, nosotros ya habíamos hablado acerca de esos organismos autótrofos cuando hablamos el miércoles pasado acerca de ese proceso vital, sobre lo que es la nutrición. Bueno, los organismos autótrofos son aquellos que pueden sintetizar todas las sustancias que necesitan, es decir, que pueden crear, que tienen todo ese mecanismo metabólico dentro de sus células para poder crear todas esas sustancias que les permiten crear moléculas para su estructura, para su mantenimiento e incluso también para producir mucha más energía. A este tipo de organismos generalmente se le conocen como organismos productores. ¿Y de dónde es que toman esta materia para poder construir toda esta enorme cantidad de materiales que ellos necesitan? Lo hacen a través de minerales, de agua, que es muy importante, y a través de dióxido de carbono. Tienen esta capacidad de tomar este carbono inorgánico y convertirlo en carbono orgánico. El tipo de metabolismo que presentan es un proceso anabólico a partir de moléculas inorgánicas. ¿Qué tipo de fuentes de energía utilizan? Energía lumínica a partir de la luz solar y energía química a partir de reacciones oxidativas de elementos inorgánicos. Eh, a través de la luz, por ejemplo, y todos, absolutamente todas las plantas, ya sean plantas marinas o plantas terrestres, toman la energía a partir de lo que es la luz, principalmente la luz solar. De aquí las plantas están adaptadas mediante orgánulos especializados en las células para poder tomar esa energía de la luz y convertirla y asimilarla en su propio metabolismo para de esta forma poder crear todas las sustancias que necesitan para crecer, para desarrollarse, para reproducirse, incluso para crear materiales para almacenar su propia energía. ¿Ok? Y también existen organismos que crean o pueden crear su propia energía a partir de reacciones oxidativas de elementos inorgánicos. ¿Cómo qué tipo de procesos? Principalmente procesos de óxido de reducción a partir de la reducción del nitrógeno atmosférico, a partir del paso de nitratos a nitritos o a partir de la oxidación del hierro. Este tipo de organismos cuentan con organelos especializados, sí, por ejemplo, las plantas. Todas las plantas, como les había comentado, son organismos autótrofos. Lo único que necesitan es suelo, dióxido de carbono, agua y luz solar. ¿Para qué? Para poder crear absolutamente todo lo que necesitan y todavía muchísimo más. Y hablaremos un poquito más acerca de ello. ¿Qué ejemplos tenemos de estos organismos autótrofos? Como les vuelvo a repetir, absolutamente todas las plantas, pero también algo muy importante. Hay un grupo muy reducido de bacterias
que son organismos autótrofos, un grupo muy reducido, porque la mayor parte de las bacterias son organismos heterótrofos. De hecho, por ejemplo, las plantas tienen esta sustancia llamada clorofila que se utiliza durante el proceso que se llama fotosíntesis. ¿Para qué? Para poder crear todas esas sustancias que necesitan. Es decir, toman la energía solar y la energía que utilizan en sus procesos metabólicos. ¿Ok? Bueno, existen algunas bacterias, por ejemplo, que se adaptan a su propio entorno, que pueden vivir en ambientes muy extremos, muy alcalinos, muy ácidos. Ah, perdón, que se me cayó una engapadura. A partir de este tipo de procesos de óxido-reducción, las bacterias, este tipo de bacterias puede tomar esa energía que ocurre en las reacciones químicas, pero son muy pocas estas bacterias. Existen unas bacterias que tienen una sustancia muy parecida a lo que es la clorofila, pero de hecho se llama bacterioclorofila, esta sustancia que le permite a las bacterias, pues también poder tomar lo que es la luz del sol y esta energía para utilizarla dentro de sus propios procesos vitales. Ajá. Ahora pasamos con lo que son los organismos heterótrofos. Los organismos heterótrofos, bueno, nosotros ya habíamos quedado que son estos organismos que no tienen la capacidad de crear todas las sustancias que necesitan. Y entonces, ¿de dónde las toman? Forzosamente necesitan consumir a otros seres vivos. ¿Esto para qué? Para cumplir con todas estas deficiencias de las sustancias que no pueden crear. Por ejemplo, el ser humano se alimenta de otros seres vivos. ¿Y qué es lo que nosotros consumimos? Consumimos otros animales, por ejemplo, consumimos res, consumimos pollo, consumimos pescado, consumimos plantas, consumimos incluso microorganismos dentro de nuestros propios alimentos y son los que nos brindan esos nutrientes que en realidad son nutrientes esenciales y vamos a hablar más adelante de ello. ¿Y por qué son nutrientes esenciales? Porque en mi cuerpo yo no los puedo fabricar. Forzosamente los tengo que asimilar dentro de lo que son mis propios alimentos. Y vamos a ver más adelante cuáles son y por qué son tan importantes. ¿Ok? Y bueno. Los organismos que se alimentan de otros seres vivos, estos organismos hetero... Nayeli nos dice que nosotros también tenemos un tipo de nutrición, por supuesto. Los seres humanos somos organismos heterótrofos, ¿ok? De ahí que dentro de nuestros procesos de alimentación tengamos diferentes formas de cómo nutrirnos, pues eso es evidente. Por ejemplo, y bueno, generalmente voy a los ejemplos más adelante, pero pese a que todos los organismos en la naturaleza necesitamos de las mismas biomoléculas, bueno, los tipos de biomoléculas cambian y también la cantidad y la forma de cómo nosotros adquirimos ese tipo de nutrientes. Eh, por ejemplo, en este momento, hablemos de un desayuno. Tal vez un desayuno normal y típico, no sé, en la Ciudad de México para las personas que siempre andan deprisa de aquí para allá, pues no lo sé, tal vez sea una torta de tamal y un atole, pero tal vez para las personas que viven en el norte del país, lo que acostumbren sea un burrito de frijol. Tal vez las personas que vivan más hacia el oriente, tal vez lo que desayunen sean unos ricos bolovanes. Y tal vez las que vivan hacia occidente, pues lo que desayunen sea una torta ahogada.
Pese a que la forma de cómo nos nutrimos es diferente, los nutrientes que nosotros necesitamos por igual son importantes. Pero el tipo de alimentos o bien el tipo de platillos que el ser humano en las diferentes regiones utiliza, bueno, pues pueden variar de acuerdo a los usos y costumbres. La forma en cómo desayuna un mexicano típico, bueno, es que es increíblemente variado dentro de nuestro país. Tal vez si se vive cerca de lo que es la zona del Istmo, tal vez como hace un montón de calor, lo más provechoso y algo que es muy rico es tomarse un pozol muy frío desde temprano. No es lo mismo la forma cómo se alimentan tal vez una persona en Uruguay o en Japón o en Alemania, pero los nutrientes son los mismos. Y hablaremos un poquito más de ello más adelante. Dentro de estos organismos heterótrofos, algo muy importante, los organismos heterótrofos, entonces vamos a decir que son organismos consumidores, porque consumen moléculas orgánicas de otros seres vivos. Los organismos heterótrofos consumimos a otros seres vivos, donde esas moléculas ya se encuentran preformadas y pasan a ser parte de lo que es nuestra nutrición. Es un tipo de proceso anabólico a partir de moléculas orgánicas que ya se encuentran preformadas y la fuente de energía es una energía química a partir de procesos completamente oxidativos que culminan en el metabolismo de la respiración celular. ¿Los organismos heterótrofos poseen organelos especializados? No, realmente no se poseen organelos especializados. Y algo importante, todos los animales, todos los hongos y la mayor parte de las bacterias, así como todos los parásitos, somos organismos heterótrofos. Y esto nos lleva a un análisis muy importante. ¿Cómo es que existe la transferencia de materia y de energía entre los diferentes seres vivos? Para ello, algo muy importante es que una vez entendiendo que existen diferentes tipos de organismos, entre organismos productores y organismos consumidores, también la jerarquía de cómo existe esta transferencia de energía, pues es muy específica. Para ello, si nosotros observamos eh, la, nuestros ecosistemas y la jerarquía en cuanto a la adaptación de las diferentes especies y la función que tiene cada una de esas especies, podemos encontrar nosotros lo que es la red trófica, también conocida como es la pirámide alimenticia. Se le llamamos red trófica, ¿por qué? Porque nosotros observamos ese intercambio de materia y energía entre cada uno de esos niveles. Y en esta representación que les pongo como una forma de pirámide, es muy importante. ¿Por qué? Porque las pirámides, la base siempre va a ser la más importante y dependiendo del tamaño de la base, bueno, pues nosotros podemos tener una pirámide, pues más o menos grande de acuerdo a la importancia de la cimentación o del área que ocupa esta pirámide. Y hay algo muy notorio para nosotros en lo que es esta base de esta red trófica. Y si observamos en esta base, que es la más grande, vamos a encontrar a lo que son los organismos productores. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Observamos a las plantas, a los organismos autótrofos. Las plantas son la base para lo que es la vida animal en lo que es la superficie de nuestro planeta. Son los organismos más importantes porque sin ellos las siguientes, los siguientes niveles de esta red trófica no podrían sustentarse. Entre más grande sea la base, bueno, va a sustentar unos niveles superiores también con una mayor área posible. El segundo nivel lo van a ocupar lo que son los consumidores primarios.
Y también hay algo característico en estos organismos. Lo que nosotros observamos es que son herbívoros. Dentro de estos organismos, dentro de estos animales, vamos a encontrar una amplia gama de organismos herbívoros. El siguiente nivel nos percatamos de algo y es cada vez más angosto. Y vamos a encontrar organismos que son omnívoros, que pueden ser tanto carnívoros como herbívoros, dependiendo la circunstancia. Y en la cima de esta pirámide vamos a encontrar nosotros a los consumidores terciarios o bien a lo que son los depredadores y generalmente son organismos carnívoros. Y cuando hablamos de organismos carnívoros, de organismos omnívoros o de organismos herbívoros, también estamos hablando acerca de lo que es su nutrición. Pero también esta forma de pirámide nos dice lo endeble, bueno, lo débil que puede ser cada uno de estos niveles. A pesar de que los consumidores terciarios se encuentran en la cima de esta cadena alimenticia, también son los organismos más sensibles a los cambios que puedan experimentar y los que con menor rapidez se pueden experimentar, ya que generalmente son organismos que son especializados en la caza de especies en particular. E imaginen, ¿qué es lo que pasaría si el nivel inferior al de los organismos consumidores terciarios desapareciera? Eso afectaría gravemente a lo que es esta red trófica. Son los organismos mucho más sensibles. Si bien efectivamente son los más fuertes y los más especializados, al final resultan también los que son más gravemente afectados cuando existen cambios en lo que son los niveles inferiores. Ahora, eh, ¿qué es lo que pasaría si la base donde se encuentran lo que son los organismos productores, bueno, fuese más pequeña? Esto haría que los niveles superiores también fueran muchísimo más pequeños y ello afectaría gravemente a lo que es la diversidad de especies. Ahora, ¿qué pasaría si la base fuera todavía muchísimo más grande? Bueno, si existieran muchísimo más plantas, mucho más árboles, esto también daría oportunidad a que hubiese más alimento. ¿Para qué? Para los consumidores primarios. Y al haber más alimento, entonces los consumidores primarios podrían reproducirse más. Al reproducirse más, habría mucho más individuos y con ello también habría más alimento para los niveles superiores, así es que también se fortalecerían. Por ello es muy importante el, el equilibrio entre cada uno de estos niveles. Si, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si hubiera más herbívoros? Si se liberaran más herbívoros en los ecosistemas, pues habría más alimento para los niveles superiores. Por supuesto que sí. Pero esto, ¿qué pasaría con los niveles inferiores? Acabarían con todas las plantas y eso al final le estarían repercutiendo en su propia especie y su propia diversidad. Y bueno, ya vimos que hay organismos productores en la base de esta pirámide y que los demás son organismos consumidores. Y aquí en todos estos niveles, entonces, ¿en dónde entrarían lo que son los organismos descomponedores? Los organismos descomponedores entran en todos los niveles y tal vez no los podamos apreciar así a simple vista. Los organismos descomponedores más importantes son los hongos. Los hongos son tanto microscópicos como hongos macroscópicos. Sí, de esos hongos que nosotros consumimos como los hongos, las setas, los champiñones, los hongos portobelo, los hongos shiitake, que son macroscópicos. Bueno, también existe una amplia diversidad de hongos microscópicos que son muy útiles. Y dentro de los ecosistemas, los hongos cumplen una función muy importante y de hecho incluso hasta se les llama de un nombre bastante especial. Se les llama organismos saprófitos. ¿Y por qué se les llama organismos saprófitos? Porque los hongos tienen
una actividad muy importante y es descomponer toda la materia muerta. Toda la materia muerta en cada uno de esos niveles. Y cuando descomponen toda esa materia muerta, bueno, ¿cuál es esa función tan importante? Pues recuperar tanto la materia como la energía para los niveles inferiores. Cuando un organismo, animal en cualquiera de los niveles superiores muere, se descompone y gracias a la acción de lo que son los hongos, todos sus constituyentes pasan nuevamente al suelo. En el suelo cumplen con procesos biogeoquímicos muy importantes, como lo son el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del carbono, en fin, diferentes ciclos que son muy importantes para que, para mantener la salud del suelo en buenas condiciones, para que estos puedan producir y ser aprovechados por las plantas, que son los organismos productores. Así es que los organismos descomponedores juegan un papel muy importante. Y no solo eso, también existen otros organismos que tienen un papel como organismos descomponedores, además de los hongos. Para los hongos, esa es su principal función en los ecosistemas. Pero existen otros organismos como lo es el caso, por ejemplo, de las lombrices. Las lombrices también descomponen lo que es la materia vegetal y cumple funciones muy importantes en el suelo. Por ejemplo, se desplaza haciendo túneles, todos estos túneles se llenan de aire y es muy útil para mantener aireado lo que es el suelo. Así se mantiene sano y le da oportunidad a las plantas a que puedan desarrollarse muchísimo mejor. Hay escarabajos, hay otros tipos de insectos en los cuales también su función es descomponer al llevar estos hongos y descomponer lo que es la materia muerta. Así es que juegan un papel muy importante dentro de lo que son los ecosistemas. Y es muy importante conocer esta red trófica para poder también conocer nuestro entorno, ya que para nosotros es muy útil y si nuestro entorno está saludable, también podemos asegurar nosotros la producción de nuestros propios alimentos. Ahora bien, ¿cómo ocurre ese proceso de nutrición celular? Bueno, los organismos pluricelulares que están formados por muchas células o bien los organismos unicelulares que están conformados por una sola célula, es importante la transferencia de materia y de energía. ¿Y para qué necesitamos materia? La materia, los organismos vivos la necesitan para su propia estructura, para de esta forma tomar esas moléculas que nosotros necesitamos para nuestro propio crecimiento y para nuestro desarrollo. Pero también necesitamos la materia para que en nuestros propios procesos metabólicos nosotros podamos liberar la energía que se encuentra dentro de estos nutrientes. ¿Y para qué utilizamos esa energía? Para nuestras propias actividades, para crear nuestros tejidos, para correr, para bailar, si estamos enfermos, para poder sanar, ya que esta materia se convierte en energía y la utilizamos para absolutamente todo. ¿Y de dónde entonces podemos transformar nosotros u obtener esa energía a partir de estos nutrientes? Los nutrientes los podemos clasificar como macronutrientes, los que nosotros necesitamos en una mayor cantidad, como son los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, que son esenciales para nuestros procesos metabólicos. Y también nosotros necesitamos de algo que se llaman micronutrientes, donde son principalmente compuestos inorgánicos, aunque también hay orgánicos. Dentro de esos compuestos orgánicos, inorgánicos vamos a tener las sales minerales.
y entre ellos también metales como el calcio, el potasio, el hierro, el cromo, el vanadio, el molibdeno, iones como el cloro, el flúor, entre algunos otros. Los procesos de nutrición celular también se lleva a cabo una transferencia de materia y energía. La materia ingresa para nuestra propia estructura y para poder crear energía. Todo aquello que nosotros no necesitamos lo excretamos. Por ello son muy importantes todos estos nutrientes. ¿Y de dónde salen estos nutrientes? Bueno, estos nutrientes salen a partir de los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Y algo que comentamos el miércoles pasado. En composición, en por ciento de composición, todos los organismos vivos estamos formados de las mismas biomoléculas y de los mismos bioelementos, en la misma proporción, no en la misma cantidad. Desde una pequeña bacteria hasta un rinoceronte, tenemos la misma proporción de estos bioelementos. Y estos bioelementos son elementos que se encuentran en la tabla periódica, pero que vamos a encontrar en una mayor representación en el contenido que conforman a los seres vivos. Y estos, ¿qué bioelementos van a ser? Va a ser los que se encuentran en mayor cantidad, va a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. A ellos les vamos a llamar bioelementos primarios. ¿Por qué? Porque se encuentran en una mayor cantidad. Aquellos que son muy importantes pero que se encuentran en una menor cantidad, vamos a tener al magnesio, al calcio, al sodio, al potasio y al cloro. Y esto les vamos a llamar bioelementos secundarios. Y aquellos que necesitamos en una pequeñísima cantidad, pero que son muy importantes para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, le vamos a llamar oligoelementos o elementos traza, también así les podemos llamar. Y de aquí vamos a tener, por ejemplo, al hierro, al manganeso, al cobre, al cobalto, al selenio, al molibdeno, al silicio o al boro. Y bueno, dentro de estos bioelementos, ¿por qué es tan importante el que nosotros los conozcamos? Porque cuando estos elementos reaccionan entre ellos, principalmente lo que son los bioelementos primarios, y hablando de lo que son las biomoléculas a base del carbono, el carbono cuando reacciona con otros elementos va a formar lo que son las biomoléculas y son biomoléculas orgánicas. También van a existir biomoléculas inorgánicas, pero las que más nos importan en conformación a los seres vivos son las biomoléculas orgánicas. Dentro de estas vamos a tener a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Y algunos ejemplos de biomoléculas inorgánicas, por ejemplo, las sales minerales como el cloruro de sodio, gases como el dióxido de carbono o el agua, que es inorgánica. Eh, pero las biomoléculas orgánicas son las que componen a los organismos vivos. Y vamos a tener a las primeras, que son los carbohidratos. Los carbohidratos o hidratos de carbono, que es exactamente lo mismo, son macromoléculas, es decir, son moléculas muy grandes. Pero algo característico de estas macromoléculas es que están formadas por la unión de moléculas más simples y muy pequeñas. Los carbohidratos están formados de unas moléculas llamadas monosacáridos. Y estos monosacáridos, que también nosotros les llamamos o les podemos llamar moléculas de azúcar, indistintamente, eh, dentro de lo que son las biomoléculas, es sinónimo, tienen funciones muy importantes, por ejemplo, para las plantas y funciones muy importantes, pero muy limitadas en lo que son los seres humanos. En los seres humanos, su principal función de los carbohidratos
es brindarnos energía de forma muy rápida. De forma estructural, generalmente nosotros no utilizamos los carbohidratos dentro de lo que es nuestra estructura, pero sí los utilizamos y su función principal es brindarnos energía. Nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Ahora, dentro de las plantas van a tener otra función muy importante, sí, van a tener una función estructural. Van a existir un tipo de carbohidratos que no se pueden consumir, que son estructurales, que van a formar lo que son las celulosas. Y las celulosas es lo que conforma, por ejemplo, en las plantas, las estructuras rígidas que soportan el tallo, las hojas y las raíces. Y en árboles leñosos es lo que se convierte en lo que utilizamos como madera. Y aquellos carbohidratos que nosotros sí podemos consumir van a ser principalmente lo que son los almidones. Y los almidones, tal vez para nosotros sea más fácil ubicarnos dentro de lo que son las harinas. Y con las harinas se crean muchísimos productos como el pan, como tortillas, como las galletas, como las pastas, como las frituras. Nosotros podemos encontrar a los carbohidratos en alimentos que son muy comunes, como en los cereales, como en los tubérculos, como la papa. También los podemos encontrar en las leguminosas, como en el caso de los frijoles, y en una muy buena cantidad. Así es que los carbohidratos son muy importantes. ¿Por qué? Porque principalmente nos brindan energía. Las siguientes biomoléculas van a ser los lípidos. Decir lípidos o grasas es sinónimo, es exactamente lo mismo. Solo que generalmente hacemos una distinción para llamarle grasas y es de forma coloquial a aquellas que son extraídas de lo que son los animales. Y les vamos a llamar aceites principalmente a lo que extraemos de lo de las plantas, pero todo es grasa, todos son lípidos. Los lípidos también son moléculas de alto peso molecular y que van a estar formadas de pequeñas moléculas llamadas ácidos grasos. Los ácidos grasos hay de muchos tipos, de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su función. Y de aquí va a haber algo muy importante con las grasas. Van a existir algunos ácidos grasos que nosotros les vamos a llamar ácidos grasos esenciales. Recuerden que el ser humano es un organismo heterótrofo y que no puede producir todas las sustancias que necesita para cumplir con esos procesos biológicos. Algunas sí y algunas no. Le vamos a llamar ácidos grasos esenciales a los que el ser humano no puede sintetizar. Nosotros no podemos crear esos ácidos grasos esenciales. Por eso es muy importante el consumo de grasas y sobre todo que contengan este tipo de ácidos grasos. Es el ácido oleico, el ácido linoleico y el ácido linolénico. Generalmente nosotros los vamos, o es más popular el que nosotros los conozcamos como omegas, el omega 3, omega 6 y el omega 9. Esos son ácidos grasos que nosotros no podemos producir y que necesitamos consumirlo dentro de nuestros alimentos. Los lípidos tienen funciones muy importantes. Una de esas funciones es ser una función de protección ya que las grasas nos protegen, se encuentran debajo de nuestra piel y evitan que perdamos calor, así es que también tienen una regulación térmica, envuelven nuestros órganos internos, protegiéndolos, tienen una función hormonal, ya que muchos de los lípidos, sobre todo lo que son los esteroles, son precursores de muchas hormonas. Los esteroles son muy importantes. El colesterol es una sustancia muy importante. Tal vez le tenemos miedo a la palabra colesterol, pero existen muchos tipos de colesterol. Hay colesteroles de muy baja densidad, hay colesteroles de baja densidad, hay colesteroles de densidad intermedio y hay colesterol de alta densidad. Los de alta densidad son muy buenos para nosotros, todos los demás sí pueden enfermar a nuestras células. Ahora,
Otra función muy importante dentro de los lípidos es que nos pueden proporcionar energía y son las sustancias que más energía nos pueden proporcionar, pero esa no es su principal función y nos pueden proveer de hasta 9 kilocalorías por gramo. Las siguientes biomoléculas son las proteínas. Las proteínas tienen funciones increíblemente importantes. Las proteínas tienen funciones estructurales. Por ejemplo, forman nuestras estructuras, forman nuestros huesos. Eh, las proteínas tienen funciones motrices, ya que nuestros músculos están hechos de proteínas y nos permiten ese movimiento y nuestra coordinación. Las proteínas tienen función catalítica, ya que la mayor parte de las enzimas son proteínas y las enzimas son sustancias que nos ayudan a llevar a cabo nuestro metabolismo. Las proteínas también tienen función de protección. Nuestras uñas, nuestro cabello, nuestra piel están hechas de proteínas y nos sirve como medio para protegernos de los ambientes externos. Y no solamente eso, sino que también nuestro sistema inmunológico aprovecha las proteínas para podernos defender de cualquier microorganismo que nos quiera enfermar. Las proteínas también tienen funciones de transporte, ya que gracias a las proteínas se pueden transportar las grasas, se pueden transportar los nutrientes, se pueden transportar gases tan importantes como lo es el oxígeno que nosotros respiramos. Todos ellos son transportados a través de proteínas. Así es que las proteínas también tienen funciones muy importantes. Y las proteínas, al igual que los carbohidratos y los lípidos, son moléculas de un peso molecular elevado, es decir, son moléculas muy grandes y al igual que los carbohidratos y los lípidos, están formadas por unidades muy pequeñas. Hasta el día de hoy se han identificado más de 400 aminoácidos, pero de entre tantos aminoácidos que existen, solamente hay 20 de ellos que se utilizan para formar todas nuestras proteínas de las cuales nosotros estamos hechos. De esos 20 aminoácidos que conforman las proteínas estructurales, van a existir, de acuerdo a nuestra edad, 10 u 11 aminoácidos a los cuales les vamos a llamar aminoácidos esenciales. ¿Y por qué se llaman aminoácidos esenciales? Porque nosotros no los podemos producir. Necesitamos consumirlos dentro de nuestros alimentos. ¿Y qué alimentos son ricos en proteínas? Y sobre todo proteínas de alto valor biológico o proteínas de alta calidad, pues los vamos a encontrar en los productos cárnicos y principalmente en lo que es el huevo y la leche. El huevo y la leche nos van a proveer de todos esos aminoácidos que nosotros necesitamos, así como la carne de res, la carne de pollo, de pescado y cualquier producto cárnico. A estos productos que nos proveen de proteínas van a ser de alto valor biológico. Bueno, ¿y qué pasa con las plantas? ¿Las plantas nos pueden proveer de proteínas? Claro que sí. Principalmente el grupo de plantas a las que les llamamos leguminosas. Dentro de las leguminosas vamos a tener al frijol, al garbanzo, a las lentejas, y estas tienen una enorme cantidad de proteínas, pero estas proteínas se les considera de bajo valor biológico porque no contienen todos los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos. También dentro de los cereales nos pueden aportar una buena cantidad de proteínas, particularmente lo que es el trigo y lo que es el centeno. Bueno, y finalmente vamos a hablar de lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos los podemos clasificar en dos tipos. Lo que es el ácido desoxirribonucleico o ADN y lo que es el ácido ribonucleico que es el ARN o RNA y DNA, como ustedes prefieran. Por convenio internacional se le llama DNA y RNA, pero tal vez para nosotros es más fácil nombrarlos como ADN, puesto que es el ácido desoxirribonucleico, y al RNA le llamamos ARN, que es el ácido desoxirribonucleico.
Y bueno, al igual que las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, los ácidos nucleicos también están formadas por pequeñas moléculas llamadas nucleótidos. Dentro de estos nucleótidos vamos a tener lo que es la adenina, la guanina, la citosina, el uracilo y la timina. Y cada uno de estos, bueno, va a conformar lo que son los ácidos nucleicos. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, hablemos del primero, del DNA, el ácido desoxirribonucleico. Este se encuentra en el núcleo de las células y es muy importante porque guarda nuestra información de quiénes somos nosotros. Ahí se encuentra la información que nos dice de qué color son mis ojos, cuál es la forma de mis uñas y de mi cabello, y en fin, toda la información química y biológica de lo que somos. Pero también guarda la información química para producir las proteínas que yo necesito. Ahí se encuentra esa información en el DNA, en lo que nosotros llamamos genes. Ahí se encuentra la información para la síntesis de proteínas. Y bueno, quien tiene la capacidad de poder leer esta información es el otro ácido nucleico, el ARN. El ARN existe, no solamente es un tipo, existen de varios tipos que se encargan de leer, de procesar y de traducir toda esa información química, llevar esa información a otros órganos celulares como son los ribosomas, y en los ribosomas es donde se lleva a cabo la síntesis de lo que son las proteínas que nosotros necesitamos. Estas cuatro son consideradas las principales biomoléculas, pero van a decir, ¿y entonces por qué puso una foto de las vitaminas? Las vitaminas son biomoléculas. Algunos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas reales. No quiere decir que no existan o que no sean orgánicas. Claro que sí lo son y claro que son importantes. Pero ¿por qué no las clasifican así como los carbohidratos o dentro de este grupo de biomoléculas orgánicas? En primera, porque las vitaminas se necesitan en una pequeña cantidad y nosotros necesitamos una alta cantidad de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, y esto también para generar nuestros ácidos nucleicos. Pero de las vitaminas se necesitan en una pequeña cantidad, pero siempre constante. Y además, algo que caracterizaron a las otras biomoléculas es que estaban formadas por pequeñas moléculas llamadas monómeros. Los carbohidratos de monosacáridos o de azúcares, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos y los ácidos nucleicos de nucleótidos. Pero las vitaminas son un amplio grupo y muy diverso de moléculas químicas que no guarda un patrón común entre todo el tipo de vitaminas que hay. La B1, la B6, vitamina C, vitamina D, la vitamina A o todo lo que son los retinoles y los ácidos retinoicos, la vitamina B8, la B12, la B9, el ácido fólico. En fin, son muchísimas sustancias, pero ninguna guarda una relación química ni están formadas por pequeñas unidades o moléculas, con el caso de las anteriores. Por ello es que no se les clasifica como biomoléculas orgánicas reales, pero no porque no se les clasifique, les vuelvo a repetir, es que no sean importantes. Por supuesto que son importantes, solamente que muchos autores no las consideran dentro de esta clasificación. Ahora bien, nosotros ya habíamos hablado acerca de lo que era el metabolismo, y habíamos acordado que el metabolismo era un conjunto de reacciones químicas que cuando se llevan a cabo en los organismos vivos les vamos a llamar reacciones biológicas, la cual le permite a los organismos o a las células obtener energía de nuestro propio entorno a través de los nutrientes o de los alimentos que consume, y además de eso crear todas las sustancias que nosotros necesitamos para crecer, para desarrollarnos, para nuestro mantenimiento celular. Y el metabolismo se lleva a cabo de acuerdo a las reacciones químicas que se presentan en dos procesos. Uno es el catabolismo. ¿Y para qué nos sirve el catabolismo? El catabolismo nos sirve para poder extraer la energía de esos nutrientes, como les mencioné hace un momento, y bueno, se me olvidó comentarles, tanto las proteínas como los carbohidratos nos proveen de 4 kilocalorías por gramo. Entre tanto, las grasas son las sustancias que más energía nos pueden brindar
y nos brindan 8 kilocalorías por gramo. Las reacciones catabólicas son reacciones convergentes, implica procesos de oxidación, va a degradar a las biomoléculas, pero nos genera muchísima energía y esa energía se va a generar en forma de ATP, que es el adenosintrifosfato. En realidad es un complejo magnesio adenosintrifosfato. Y existen muchas reacciones que ocurren dentro de los organismos vivos como la glicólisis, el ciclo de Krebs o lo que es la cadena respiratoria, donde nosotros podemos obtener energía a partir de estos procesos. Y la otra parte del metabolismo es el anabolismo, ya que consume energía. Las reacciones químicas se les llama, o que son reacciones convergentes, implica procesos de reducción y fabrica las biomoléculas o fabrica todas esas sustancias que nosotros necesitamos. En el caso de las plantas se lleva a cabo la fotosíntesis, en el caso de los animales y también de las plantas se lleva a cabo la síntesis de las proteínas. Y bueno, tanto el catabolismo como el anabolismo son parte de este proceso al cual nosotros le llamamos metabolismo. Voy a dejar de presentar aquí. Edith, Naideli, ¿tienen alguna duda hasta aquí de nuestra actividad integradora número 6? Naideli, creo que usted ya subió sus dos actividades, solamente que creo que no ha tenido oportunidad de calificar. Y bueno, ustedes en los recursos, en los videos, en los libros que ustedes encuentren, en los portales, van a encontrar la misma información la cual yo les acabo de decir, ¿no? Acerca de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Pero hay algo importante y que mencioné al inicio. Los conceptos no van a cambiar, las rutas metabólicas no van a cambiar. Eh, la forma de cómo nosotros nos alimentamos, por supuesto que es diferente. Yo no sé de dónde sea Edith ni de dónde sea usted, Naideli. Pero yo en este momento me encuentro viviendo en Mexicali, Baja California. Y aquí ya es viernes, se huele en el ambiente. ¿Por qué? Porque es característico comer tacos de carne asada y es muy buena. Pero tal vez si estuviéramos en la Ciudad de México, pues ya sería hora de unos taquitos de suadero, ¿no? Si estuviéramos, no lo sé, en Veracruz, ya sería hora de unos camarones al albañil. En fin, si yo me como, por ejemplo, estuviera en la Ciudad de México y me comiera unos tacos al pastor, pues ¿qué estaría consumiendo? ¿Estaría consumiendo proteínas? Claro que sí, la carne al pastor, esa carne de cerdo, y que es grasosa, eso sí, pues me está proveyendo de grasas, me está proveyendo de proteínas. Un taco sin tortilla, pues no es un taco. ¿Y qué es lo que tiene la tortilla? Muchos carbohidratos. Eh, bueno, la piña también es muy dulce, ya contiene también esos azúcares, esos carbohidratos, que son parte de mi alimentación, que son parte de mi nutrición, por supuesto que sí. Que de ahí yo tomo esos nutrientes esenciales, me los están brindando. Pero ¿qué es lo que pasaría si yo todos los días cenara tacos, todas las mañanas me comiera una torta de tamal y para la comida me comiera una gordita de chicharrón? Bueno, tal vez estaría tomando nutrientes que realmente no necesito y se acumularían en mi cuerpo y me vería más cachetón de lo que ya estoy y eso haría que tuviera sobrepeso, eso haría que también pues posiblemente padeciera diabetes o alguna otra comorbilidad. Por ello es importante no solamente la alimentación, sino la nutrición de la que usted hablaba, Naideli. La nutrición son esos alimentos suficientes y de calidad. Es incorrecto comerse una hamburguesa, un hot dog o unos tacos de suadero, unos tacos de asada. No, pero hacer un uso excesivo de este tipo de alimentos, claro que nos va a llevar a desarrollar algún tipo de patología.
Lo importante es cómo nosotros interpretamos estos conocimientos y lo llevamos a nuestras actividades diarias. Imagínense este sábado que hubiera una fiesta como las que hacían en mi pueblo. Edith, por supuesto, nada con exceso, todo con medida. Les decía, imagínense que fuera una fiesta de esas de mi pueblo y un mole, un guajolote en un mole rojo con un arroz blanco. Eso es algo muy rico. Y que estoy consumiendo proteínas, estoy consumiendo grasa, estoy consumiendo carbohidratos. Esos son biomoléculas que yo necesito, por supuesto que sí. Y no solamente eso, sino que además son riquísimos. Eh, ahora, no sé cuáles sean los alimentos de su región, pero lo importante es que nosotros tengamos y que ya tenemos esa capacidad para poder analizar nuestros procesos de nutrición y nuestros procesos de alimentación. Y bueno, si ya no queda ninguna duda, Edith y Naideli, me despido y que pasen una excelente noche o tarde, dependiendo en qué lugar de nuestro país estén. Hasta luego. Me despido. Adiós. Bonita noche. Hasta luego, Naideli. Hasta luego, Edith. Linda noche. Adiós.